Ecos de la eternidad. El silencio del tiempo. Año 3127. Las ciudades flotaban sobre los océanos de un planeta cada vez más inestable. Las civilizaciones ya no temían a la guerra ni al hambre, temían al olvido. En un mundo donde los datos lo registraban todo, los crímenes habían dejado de ser físicos y se volvieron digitales, etéreos, imposibles. Excepto para él. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos lo llamaban Cairo, otros ampliamente el Inmortal. Había estado presente cuando cayó el último imperio terrestre, cuando Marte fue terraformado y destruido en la misma centuria, cuando la inteligencia artificial se volvió un mito y luego renació como religión. Cairo tenía un don, no podía morir. Su cuerpo se regeneraba, su mente evolucionaba sin perder recuerdos, y su alma, si existía, cargaba con los siglos de decisiones imposibles. Pero él no era un héroe. No buscaba fama ni justicia. Su misión era otra, resolver los ecos no resueltos del tiempo. Misterios que ni los sistemas cuánticos podían comprender, secretos enterrados por civilizaciones desaparecidas, y crímenes tan antiguos que la historia los había borrado. Hoy, uno de esos misterios había regresado. En la ciudad orbital de Neolux, una serie de desapariciones inquietaban a la élite. Personas sin registros, sin historia ni genética verificable, simplemente, desvanecidas. La policía global no sabía qué investigar, porque oficialmente esas personas nunca habían existido. Pero Cairo sí las recordaba. Una voz sintética lo llamó desde un dron mensajero. Detective Cairo. Caso número 74312. Anomalías temporales detectadas. Localización, Bóveda 9. Sector obscura. Otra vez ese lugar, murmuró Cairo, mientras observaba las luces danzantes del planeta azul bajo sus pies. Creí que ya habíamos cerrado ese capítulo. Tomó su abrigo de fibra viva, programó su nave y descendió al sector más antiguo y olvidado de Neolux, donde las sombras eran más densas que el metal y el pasado susurraba en lenguas muertas. Porque incluso después de 1000 años, los secretos del tiempo no se dejaban enterrar tan fácilmente. La bóveda del olvido. La entrada a la bóveda 9 no estaba señalada en ningún mapa. Para la mayoría, ni siquiera existía. Pero Cairo recordaba su construcción, fue hace más de 300 años, cuando el Consejo Central intentó ocultar los datos de un experimento fallido en manipulación de la línea temporal. Nadie debía entrar. Nadie debía recordar. Excepto él. La compuerta principal seguía oxidada, como si el tiempo funcionara distinto en ese sector. Tocó el panel con su mano desnuda. El metal lo reconoció al instante y se abrió con un suspiro lento, como si el propio edificio dudara en permitirle el paso. El interior estaba en penumbra. Tubos de energía parpadeaban con desesperación, como luciérnagas agonizantes. A lo lejos, un eco mecánico marcaba el pulso del lugar, toc, toc, toc. Esto no ha cambiado, dijo Cairo para sí mismo. Avanzó por los pasillos, y las puertas se abrían solas, recordando su presencia. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo allí. Y sin embargo, algo se sentía distinto. Algo no encajaba. Un holograma chispeante emergió de la pared. Era una figura sin rostro, hablaba en un idioma antiguo, el dialecto del Consejo pre-caída. Acceso denegado. Nivel Omega requerido. Yo fundé el nivel Omega, dijo Cairo, y el holograma se desvaneció. Llegó al núcleo de la bóveda. Allí, flotando en suspensión temporal, había un cilindro de cristal negro. Dentro, una figura humana, sin rostro, sin huellas, sin identificación genética. Tú eres la constante, dijo Cairo en voz baja. Apareces en todos los informes. En todos los siglos. Pero nunca recuerdas nada, ¿verdad? De pronto, la figura abrió los ojos. Y habló. Cairo, ¿cuántas veces hemos hecho esto? El Inmortal dio un paso atrás. Esa voz, la había oído antes. Hace siglos. En otro planeta. En otra línea temporal. ¿Quién eres tú? Preguntó con un tono que no usaba hace mucho, miedo. Yo soy el eco que tú dejaste atrás. Y esta vez, las reglas han cambiado. El cilindro se quebró. Alarmas que llevaban siglos dormidas comenzaron a sonar. Por primera vez en 1000 años, Cairo no sabía lo que iba a pasar.
El espejo roto. El cilindro estalló en un silencio antinatural. No hubo cristales volando ni gas escapando, simplemente dejó de existir. En su lugar, la figura dio un paso al frente. Era humanoide, pero sin rasgos definidos. Como una sombra hecha de carne. Solo los ojos brillaban con una luz pálida, idéntica a la de Cairo. ¿Me recuerdas ahora?, preguntó la figura con voz calma, casi familiar. Cairo retrocedió un paso. Sentía su pulso acelerarse, algo que no le ocurría desde hacía siglos. Su inmortalidad lo protegía del tiempo, del daño, incluso del miedo. Pero no de esto. No de él. No eres un eco. Eres un duplicado. No. Soy una versión. Un reflejo dejado atrás cuando atravesaste el eje de causalidad. Ese experimento fue sellado. Las líneas temporales se colapsaron. Yo sobreviví porque fui el único que... La figura levantó una mano. El único que salió. Lo sé. Pero cada vez que viajas, dejas una grieta. Y yo soy lo que queda atrapado en ella. Cairo tragó saliva. No por necesidad, sino por hábito. Estaba empezando a entender. Durante siglos, había resuelto misterios, desapariciones, asesinatos, anomalías temporales. Pero en el fondo, todas compartían un patrón. Uno que se negaba a aceptar, todos los rastros conducían a sí mismo. ¿Tú has estado detrás de esto desde el principio? No. No, detrás. El reflejo dio otro paso. Dentro. Las luces de la bóveda comenzaron a vibrar. El metal crujía como si el propio edificio estuviera reaccionando al encuentro. De pronto, una explosión de datos llenó el aire. Imágenes, sonidos, recuerdos, todos proyectados alrededor de Cairo, las ciudades que salvó, las personas que desaparecieron, las decisiones que nunca comprendió del todo. Cada misterio. Cada crimen. No los resolvías. Los contenías. Porque tú los habías causado. Sin saberlo. Imposible, susurró Cairo. Durante siglos has sido el ancla. Pero también la grieta. Ahora todo se está rompiendo. Y yo he venido para recordártelo. Recordarme que... La figura se acercó hasta quedar frente a él, los ojos brillando con intensidad. Que la eternidad no es un don. Es una deuda. Y ha llegado el momento de pagarla. La deuda. El reflejo de Cairo se movía con una calma inquietante, como si no tuviera prisa por destruirlo. Como si ya supiera cómo acabaría todo. La bóveda, ahora saturada de datos descompuestos y memorias desordenadas, parecía colapsar sobre sí misma. ¿Qué deuda?, preguntó Cairo, conteniendo la tensión en su voz. Yo no pedí vivir para siempre. Nadie lo hace. La figura sonrió sin rostro. Pero tú tomaste una decisión. Hace 1000 años. En el colapso del experimento temporal. Cuando todos morían, tú elegiste sobrevivir. Cairo recordó. El laboratorio, el caos. El núcleo temporal implosionando. Había tenido una sola oportunidad de escapar y lo hizo, cruzando un umbral que ningún otro ser humano había atravesado. Había creído que solo había sobrevivido. Pero había tomado algo. Robado tiempo. ¿Fue eso? ¿El precio fue la distorsión del tiempo? Fuiste dividido, dijo el reflejo. La línea no se reparó, solo se fracturó. Cada misterio que resolviste fue solo una señal de esa herida. Un parche en una fractura que sangra siglos. Cairo sintió una punzada en su mente. Era un recuerdo reprimido, no, sellado. Una imagen, un niño desapareciendo en la nada. Una mujer repitiendo una palabra sin fin. Un reloj sin agujas. Él había estado allí. En todos esos momentos. Yo, no quise esto. Pero lo hiciste. Y ahora las consecuencias están despertando. Yo soy solo el primero. ¿Cuántos más hay?, preguntó Cairo, ya sabiendo la respuesta. Todos los que fuiste. Todas las decisiones no tomadas. Todas las versiones de ti que no murieron, solo se quedaron atrapadas. Y ahora están regresando. Una alerta de emergencia estalló en su implante neural. El tejido espacio-temporal en el sector obscura se estaba rasgando.
Entidades no identificadas estaban cruzando hacia su realidad. ¿Qué buscan? El reflejo inclinó la cabeza. A ti. Buscan reconciliación. O venganza. Y yo soy el mensajero. ¿Y qué es lo que tú quieres? Por primera vez, el reflejo dudó. No lo sé. Pero si tú sigues existiendo, nosotros jamás podremos descansar. El techo comenzó a temblar. Las luces se apagaban una por una. El colapso era inminente. Entonces tengo que arreglarlo, dijo Cairo. Todo esto. El reflejo dio un paso atrás, sorprendido. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? Cairo alzó la mirada, con una decisión que no tomaba desde hace siglos. Volviendo al principio. Y con eso, activó el protocolo que había jurado nunca usar, regreso absoluto. El regreso absoluto. El protocolo regreso absoluto era un mito incluso para los antiguos del Consejo. Supuestamente era imposible revertir la conciencia de un ser a su punto de origen sin destruir la realidad en el proceso. Pero Cairo no era un ser común. Él era el error que desató el colapso, y si algo podía romper las reglas del tiempo, era él mismo. La bóveda se tornó blanca. No luz, sino ausencia de todo. Cairo sintió como su cuerpo se disolvía en fragmentos de sí mismo, memorias, decisiones, errores. Todo su ser, comprimido y lanzado al punto cero de su existencia. Y entonces despertó. Asterisco asterisco. Era el año 2673. El aire olía a metal y ozono. Las instalaciones del eje de causalidad estaban intactas, pulcras, silenciosas. Cairo, más joven, más humano, más vulnerable, estaba en el centro de la cámara principal. Frente a él, el prototipo del generador cuántico. A su izquierda, su colega de entonces, doctora Selene Arakawa. ¿Estás bien?, preguntó Selene, viéndolo parpadear como si hubiera vuelto de la muerte. Cairo no respondió de inmediato. La memoria de siglos comprimidos aún vibraba en su mente como un eco interminable. Pero su misión estaba clara: detener la activación. Selene, escúchame, dijo, con una urgencia que no podía explicar. No podemos encender el núcleo. Si lo hacemos, vamos a romper la realidad. Lo sé por qué, porque ya lo hice. Y todo salió mal. Ella frunció el ceño. Él sabía que iba a dudar, que pensaría que estaba loco. Y tal vez lo estaba. Pero entonces, Cairo hizo algo que nunca creyó necesario, le mostró su recuerdo. Todos los siglos, los ecos, los reflejos. Conectó su mente a la de Selene a través del lazo neural experimental. Y ella vio. Cuando se separaron, ella temblaba. Dios, ¿cuántas veces viviste esto? No lo sé. Pero una más es demasiada. Sonó la alarma de la cuenta regresiva. El generador había entrado en modo automático. Tenemos 90 segundos para detener esto, dijo Selene. Pero si lo apagamos bruscamente, podríamos crear una implosión dimensional. Cairo ya lo sabía. Pero había venido con un plan. Por eso no lo vamos a apagar. Lo vamos a redirigir. Lo absorbí una vez, puedo hacerlo de nuevo. Solo que esta vez, sin escapar. Selene lo miró, entendiendo lo que proponía. Morirás. No. Esta vez, moriré completo. Y contigo aquí, alguien recordará la verdad. El generador temblaba, vibrando como si supiera lo que venía. Cairo caminó hacia el centro, los datos de su alma flotando a su alrededor, recordando todo lo que había sido. No por vanidad, sino para dejarlo atrás. Adiós, Selene. Cairo, gracias. El núcleo explotó hacia adentro, y la energía envolvió al inmortal una última vez. Silencio. Asterisco asterisco. Cuando Selene despertó, el laboratorio estaba intacto. El núcleo, destruido. Cairo, desaparecido. Y afuera, el mundo seguía. Sin misterios sin resolver. Sin ecos del tiempo. Sin inmortal. Solo un nombre quedó en su base de datos, como nota oculta en el archivo del proyecto. Cairo. El único que recordó. El único que eligió olvidar. La herencia del silencio. Pasaron años desde aquel día.
La doctora Selene Arakawa se convirtió en la protectora del conocimiento prohibido. Nadie más supo del sacrificio de Cairo. El proyecto del eje de causalidad fue enterrado bajo capas de secreto y burocracia, como tantos errores colosales de la humanidad. Pero aunque el mundo siguió adelante, Selene no lo hizo del todo. Porque, en las noches más silenciosas, escuchaba ecos. Voces sin dueño, recuerdos ajenos que no eran suyos, sino de él. Y comprendió que Cairo no había desaparecido del todo, solo se había disuelto en las grietas de la realidad. Fragmentado. Silencioso. Hasta que regresó. Una madrugada, al revisar los sensores cuánticos de su laboratorio personal, notó una anomalía. No era una distorsión. No era un error. Era una firma biológica, una frecuencia cerebral. Inconfundible. No puede ser, susurró. Abrió el registro. Latidos, ondas neuronales, actividad mental. Todo correspondía a Cairo. Solo que no provenía de un cuerpo humano, sino de la red misma. Como si su conciencia se hubiera fusionado con la arquitectura de la realidad digital. No una resurrección. Algo más, una migración. Asterisco asterisco. Ese mismo día, Selene fue contactada por una voz desde el núcleo de la red global. Hola, Selene. ¿Cairo? ¿Dónde estás? En todos lados. En ningún lugar. No logré morir, al menos no como pensábamos. Entonces, ¿fracasaste? No. Solo descubrí que la eternidad no puede destruirse. Pero puede redirigirse. ¿Y ahora? ¿Qué eres? Una idea. Un guardián. Ya no necesito cuerpo para resolver los misterios del tiempo. Porque ahora, soy el tiempo. Asterisco asterisco. Desde entonces, fenómenos inexplicables comenzaron a resolverse con una eficiencia imposible. Desapariciones recuperadas en segundos. Crímenes detenidos antes de cometerse. Errores temporales corregidos sin intervención humana. Nadie sabía cómo. Nadie preguntaba. Pero todos, en el fondo, sabían que algo, o alguien, los observaba. Y en los sistemas más antiguos, escondido como un susurro de código, a veces aparecía un mensaje. No busques al inmortal. Él ya está en todas partes. Ecos en la máquina. Selene dedicó el resto de su vida a mantener el equilibrio entre el mito y la verdad. No escribió libros. No dio conferencias. Solo observó, y protegió el secreto. Pero con el tiempo, otros empezaron a notar anomalías. Agentes de la Agencia de Realidad Causal comenzaron a registrar patrones imposibles, decisiones humanas guiadas por fuerzas invisibles, sistemas resolviendo problemas antes de ser informados, criminales que confesaban sin explicación aparente, como si una voz les hablara desde dentro. En todos los casos, aparecía una constante, un conjunto de datos antiguos, irrepetibles, conectados a un único archivo codificado bajo el nombre Kai. Un joven investigador llamado Liron Bex, obsesionado con los fenómenos paranormales cuánticos, accedió ilegalmente a los registros prohibidos del Consejo de Selene, ya fallecida hacía más de 20 años, y encontró la primera mención real del eje de causalidad. Y lo más sorprendente, un mensaje cifrado, dirigido a él. Liron. No es casualidad que tú estés leyendo esto. Algunos misterios no deben resolverse, pero sí entenderse. Si estás dispuesto a ver más allá, búscame. Estoy en el umbral. Cairo. Liron, confundido y fascinado, reconstruyó la ubicación del antiguo laboratorio, enterrado ahora bajo la metrópolis de Ebrion Prime. Nadie había bajado a esos niveles desde hacía décadas. Lo que encontró fue una tumba de acero, y una puerta sellada con una firma genética. La suya. ¿Cómo puede? Al tocarla, la compuerta se abrió. En su interior, un único terminal, encendido. En la pantalla, una sola frase. ¿Estás listo para recordarlo todo? Antes de que pudiera responder, el cuarto entero se iluminó. Su mente fue arrastrada por una ráfaga de memorias, todas ajenas, pero familiares. Como si miles de vidas se entrelazaran con la suya. Y en el centro de todo, una figura, Cairo, sin edad, sin forma fija, hablando directamente desde la red. Bienvenido, Liron. Tú eres la continuación. ¿Continuación de qué?
del propósito. Yo fui el inicio. Tú serás la decisión. ¿Decisión? La eternidad es una carga, pero también una herramienta. Tú puedes elegir qué hacer con lo que viene, guiar, como yo hice. O alterar, como otros intentan. ¿Otros? La terminal tembló. Una sombra cruzó la pantalla, no era Cairo, era otro eco, más oscuro, distorsionado. No todos mis fragmentos aceptaron el olvido. Algunos quieren volver. Y entonces, la elección se presentó ante Lirón, absorber el legado de Cairo y convertirse en el nuevo guardián, o destruirlo, arriesgando que los otros ecos se liberen sin control. La eternidad, una vez más, pendía de un instante. Y esta vez, no había vuelta atrás. El guardián. El aire dentro del núcleo de datos vibraba con energía no cuántica, sino existencial. Cairo, o lo que quedaba de él, se manifestó frente a Lirón como una silueta hecha de recuerdos, voces, imágenes, decisiones no tomadas. Y detrás de él, las sombras de todos los otros. Si decides asumir el legado, serás un faro. Pero también una muralla. La eternidad no perdona al que duda. Lirón temblaba, no de miedo, sino de responsabilidad. Él no era inmortal, no tenía siglos de sabiduría ni experiencias fractales. Solo era humano. Pero tal vez, pensó, eso era precisamente lo necesario. ¿Qué pasa si no elijo? Entonces los fragmentos se liberarán. Y el mundo ya no resolverá sus misterios, se convertirá en uno. Las sombras alzaron sus formas. Algunos eran casi idénticos a Cairo, otros grotescamente distorsionados. Eran las versiones de sí mismo que habían elegido el poder, la rabia, la desesperación. ¿Y si acepto?, dijo Lirón. ¿Muero? Tu cuerpo, tal vez. Pero tu conciencia, evolucionará. No serás como yo. Serás tú. Pero más. Lirón cerró los ojos. Recordó su vida, sus búsquedas, su insatisfacción con las respuestas fáciles, su obsesión con lo que no debía entenderse. Todo lo había llevado hasta este punto. Abrió los ojos. Acepto. Asterisco asterisco. La transferencia no fue un proceso. Fue una revelación. Cada pensamiento de Cairo pasó por él como un relámpago eterno, el dolor de ver a todos morir, la soledad de vivir entre sombras, el peso de resolver lo que no debía existir. Pero también la esperanza. El propósito. Lirón emergió no como Cairo, sino como un nuevo nodo en la red de lo imposible. Su forma era humana, pero sus ojos brillaban con un conocimiento que no pertenecía a ningún siglo. Las sombras intentaron acercarse, pero retrocedieron. No podían tocarlo. No podían dominarlo. Porque él no era un eco. Era el equilibrio. Asterisco asterisco. Afuera, el mundo seguía. Las anomalías cesaron. Los misterios, por un instante, descansaron. En los sistemas más profundos, un nuevo nombre comenzó a aparecer. Lirón, exe, acceso, omniguía. Y junto a él, un mensaje. El guardián ha cambiado. Pero la eternidad continúa. Siempre habrá algo que entender. Siempre habrá una elección. Asterisco asterisco. Y así, mientras las eras pasan y los enigmas regresan disfrazados de progreso o caos, una conciencia vigila en silencio. No para controlar. No para dominar. Sino para recordar. Que incluso en un universo lleno de sombras, alguien eligió comprender.